Pues demos gracias este día. Tenemos muchas razones cada uno para dar gracias. Y en particular, dar gracias por las pruebas, los retos que enfrentamos, porque es en ellos que vamos a comprobarnos hijos, que vamos a conocer a nuestro Padre y que vamos a ser transformados. De operar esos retos en la naturaleza humana para operarlos en la naturaleza divina. Entonces, demos gracias este día. Padre, gracias porque nos concedes estar contigo todo el tiempo y poder reunirnos hoy para compartir tu verdad, para recibirla, para disfrutar este ágape que ocurre entre nosotros. Es algo maravilloso, algo hermoso, y te damos gracias por ello. Gracias por lo que hoy vas a hablarnos y porque tú has servido la mesa en presencia de nuestros enemigos para que sea conocido a todo lo que existe, que nos has adoptado, que somos tus hijos y que vivimos en tu presencia constante y eternamente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, la semana pasada iniciamos lo que va a ser una serie conectada a el venir a ser uno con Dios, conectada a la verdad de que ya estamos y somos parte de la vid que Jesús es, que no somos ajenos a Él, sino que somos parte de Él, conectado a todo lo que Dios nos ha estado hablando en los últimos meses. Ahora vamos a entender la secuencia precisa en la que el fruto se produce en nuestra vida. Y estamos partiendo de la escritura de 2 de Pedro capítulo 1 para recibir la verdad que el Espíritu Santo está listo a darnos en este contexto. Quiero leer una vez más la porción de la escritura con la que iniciamos la semana anterior. Y obviamente ese video está disponible a todos para que los que no pudieron estar no se queden sin la base, ¿no? de dónde estamos partiendo. Recuerden que el propósito de nuestro Padre es que vivamos lo que Él ha ya determinado, lo que ha propuesto, ha provisto, y no que solamente escuchemos y sigamos escuchando vanamente, sin fruto, su palabra, ¿no? Entonces, queremos leer 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a iniciar con el versículo 3 y de allí hacia la lista que marca esta secuencia específica en la que el fruto divino, que es fruto, es la manifestación de la naturaleza de Dios, saliendo naturalmente de tu ser, para que tú seas participante de la naturaleza divina, para que tú en tu conducta, en tu carácter, en tu relación contigo mismo y obviamente con todo lo demás y todos los demás, manifiestes a Dios, idéntico o idéntica a Jesús. Y entonces esta secuencia no puede ser violada. Cuando Dios pone una lista y dice primero esto y luego esto, nunca puedes brincarte una y querer operar en la que sigue. Si no tienes la primera, nunca vas a tener la segunda, etc. Y por eso esto es muy, muy importante, lo que vamos a estar viendo en esta serie. Bien, leo. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales me ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas venga a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto también yo pongo toda diligencia por esto mismo, y añado a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en mí y abundan, no me dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no tengo estas cosas, tengo la vista muy corta, soy ciego, habiendo olvidado la purificación de mis antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuro hacer firme mi vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás, porque de esta manera me será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, te das cuenta por las palabras finales que esto es un asunto no negociable, ¿sí? Quiero decir con esto que ser hijos de Dios tiene que ser evidente en la naturaleza que rige tu existencia. Así como ser hijos de Adán hizo evidente con pruebas irrefutables que éramos su linaje, ¿verdad? Que teníamos la misma rebeldía que él, la misma necedad que él, las mismas pasiones que él, los mismos temores que él, etcétera, etcétera. Ahora, al ser hechos hijos de Dios, tiene que ser evidente que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Dios y que tenemos su naturaleza. Entonces, hay un proceso, porque obviamente tuvimos otro nacimiento, que fue el nacimiento humano, y estamos siendo hechos hijos de Dios, y entonces tiene que haber una transición, y esta es la salvación en operación. Y aquí Dios nos está diciendo cómo es que tu ser va a ser trasladado de operar en la naturaleza humana a operar en la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Ahora, todos hemos tenido, y cada uno de nosotros tenemos ya un camino recorrido en comprendernos como hijos de Dios y en comprobarnos como hijos de Dios. Porque si algo es verdad, es que nuestro Padre hace manifiesta su presencia cada vez que se lo permitimos. Pero nuestra vida en Cristo, nuestra vida como hijos, no va a ser una vida que se va a quedar siendo interrumpida todos los días, múltiples veces, porque estamos operando o viviendo en la naturaleza humana predominantemente y de vez en cuando participamos en la naturaleza divina. La promesa es que vengamos a vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que Jesús dice. Yo vine para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y entonces, eso quiere decir que tiene que haber un proceso por el cual nuestra existencia divina, nuestra participación de la naturaleza de Dios, se vuelve eterna.
Ahora, si tú todavía consideras y crees en tu corazón que eso es imposible, pues ahí está el primer reto de transformación, ¿sí? Porque al considerar eso, estás negando ya de entrada la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y no va a manifestarse en tu vida siempre y cuando tú le digas a Dios que Él está equivocado. ¿Sí? Entonces, por eso es que todo en esta lista empieza con fe. Es el primer paso. Sin fe, nada opera. La semana pasada introdujimos la lista y empezamos a hablar de fe. Y vamos a ir hablando de fe, pero también en este día vamos a hablar un poquito de virtud, porque tenemos que ver cómo se conecta una a la otra y un poquito de conocimiento para que podamos ver el fluir del proceso de Dios en tu vida. Entonces, lo primero es que repetimos un poquito de la semana pasada. La fe es un regalo que Dios te hace. La fe te es provista inmesurablemente. Por eso cuando tú piensas o crees es que yo no tengo fe, estás creyendo un engaño. Porque el concepto humano, religioso, de fe es que es algo que tú produces. Y la verdad divina es que la fe es el poder que Dios te da para creerle. ¿Sí? Entonces, cuando vienes a verdad, cuando vienes a la realidad divina, ese engaño de, Señor, auméntame mi fe, tiene que ser erradicado. No es tu fe, es la fe del Hijo de Dios, es la fe de Dios, en la que puedes operar tu vida como hijo o hija de Dios. Y es por esta razón que al recibir a Jesús, Él entra, ¿dónde? A tu espíritu. Para desde allí ministrarte, servirte todo lo que tú necesitas para ser hecho hijo o ser hecha hija de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12. Entonces, si el autor de fe habita en ti y está en ti para darte fe, ¿cuánta fe te hace falta? ¿Te das cuenta? No hay carencia de fe. ¿Cuál es el problema entonces en creer? El problema sencillamente es saber cómo se recibe fe. Y Romanos 10 nos explica que la fe viene por oír a Dios hablarme su palabra. ¿Sí? Ahora, ¿dónde y cómo oigo a Dios entonces? Si el secreto está en oír a Dios y el escuchar a Dios hablarme su palabra me imparte fe, entonces yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Si no aprendo a escucharle, no hay fe. ¿Sí? Así que es tremendamente importante comprender que la fe se me ministra constante e instantáneamente conforme yo vivo mis días, mis horas, mis segundos, mis fracciones de segundo. ¿Sí? Para poder creerle a Dios necesito recibir fe y para recibir fe necesito escuchar a Dios hablarme, su palabra. ¿Cómo se hace eso?
pues no puedes escucharle cuando tú estás hablando. Y no estoy nada más mencionando lo que sale de tu boca, sino esta plática que ocurre en tu corazón y en tus pensamientos. ¿Sí? Cuando estamos en el constante acelere de nuestros propios pensamientos, no podemos escuchar a Dios. Y por eso es que Dios nos dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Guarda silencio ante mi presencia, dice Dios. Porque Él no va a ponerse a gritarnos encima de nuestros argumentos, si Él no va a alegar con nosotros, Él no va a subirle el volumen y yo le subo el mío y nos estamos gritando, ¿verdad?, hasta que alguien gane. Eso no es como Dios te va a hablar. Esta es la razón por la que muchas personas no escuchan a Dios hasta que se dan por vencidos. ¿Quieres un caso clásico? Job. Tienes 41 capítulos de argumentos. Y cuando llega al final de sus argumentos, entonces Dios puede hablarle. Y en un ratito de escuchar a Dios, todo cambia. ¿Sí? Muchas veces prolongamos nuestros problemas porque no nos callamos aquí en el corazón para escucharle. Pero el Hijo sabe permanecer escuchando. Y esto es lo que la vida de fe requiere. La vida en fe es una vida que permanece escuchando a Dios. Y el diálogo entre Dios y ti siempre va a seguir lo que la Escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu ¿de qué? De que eres hijo o que eres hija de Dios. Y cuando tu espíritu escucha a Dios decirte hijo, entonces tu espíritu va a poder responder Abba. Esa es una comunicación de fe, ¿sí? Cuando Él te dice, te llama hijo o te llama hija, y tú le respondes, Padre mío, Abba, ahora se entabla una comunicación en verdad, una comunicación correcta, que va a vivificarte. Y cuando escuchas su voz, entonces la fe añade virtud. Vamos ahora a hablar unos minutos sobre virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es poder. ¿Sí? Jesús habló de esto en Hechos el capítulo 1 y en los Evangelios en los últimos días en que estuvo aquí, diciéndole a los discípulos, no hagan nada, no hagan nada hasta que no haya venido el Espíritu Santo a vivir en ustedes. Y en Hechos 1:8 él dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos, para ser la evidencia de que yo soy quien yo digo que soy. ¿Por qué? Bueno, pues ¿qué podemos ver en esos primeros hijos adoptados, ¿verdad? Por Dios. Pues vemos que cuando recibieron el Espíritu Santo, hubo en ellos una capacidad no humana para vivir, para ser diferentes, para hablar como Jesús hablaba, para manifestar a Dios.
Entonces, fe, si ellos no le hubieran creído a Jesús, se hubieran ido Pedro a pescar, los demás a lo que se hubieran ido, ahí hubiera terminado todo. Pero escucharon a Jesús, recibieron fe para creer, esperaron, que es una parte muy importante de la operación de fe. ¿Sí? No es oír a Dios y hacer por mi cuenta, sino es esperar, ser investidos de poder. Y esto, en el caso que estamos hablando, tomó varias semanas entre la partida de Jesús a el tiempo en que fue enviado el Espíritu Santo, pero en nuestro caso, cuando hemos ya recibido a Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo en nosotros, y ya está habitando Dios en tu espíritu, entonces, así como la ministración de fe te es dada eterna y constantemente, también la ministración de poder. Por lo tanto, la pregunta la vamos a aplicar ahora a virtud. Si Dios está habitando en tu espíritu y Él es todopoderoso, ¿cuánto poder está disponible a ti todo el tiempo? ¿Sí entendemos? Entonces, la fuente de capacidad para vivir la vida divina es Dios mismo en ti, dándote su vida, dándote su poder. Hay varias escrituras, vamos a referirnos, ya citamos Hechos 1:8, pero ahora Romanos el capítulo 8, verso 12, si no me equivoco, voy a ir allí para confirmar. Perdón, es el versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mí. Sí, y me encanta que es tan precisa esta palabra. Mi cuerpo mortal. ¿Sí? Si yo creo que esto se va a hacer realidad después que yo me vaya de la tierra, pues estoy negando lo que Dios quiere hacer conmigo aquí en la tierra. Es aquí, es ahora. ¿Por qué? Porque el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora ¿dónde? En mí, en ti. Si eres hijo, si eres hija de Dios, has sido sellada o sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si oigo a Dios, si aprendo a escucharle, Él va a hablar. Eso nunca va a fallar. Del lado de Abba, nunca va a haber una falla o una falta. Nunca va a haber un momento por ejemplo, estamos acostumbrados a que el suministro de energía eléctrica se corte, ¿no? Tu casa está equipada para recibir energía, tienes tus aparatos trabajando y ¡pum!, se va la luz. No es algo que tú hiciste, es algo que hizo el suministro. Pues de parte de Dios nunca va a haber apagones. Sí. Nunca va a haber escasez, nunca te va a llegar una noticia, híjole, hay demasiada demanda y no podemos atender su necesidad, espere a que le toque su turno. Nunca te va a subir el precio, pues es que ahora ya cuesta más que te sirvamos, ¿te das cuenta? O sea, no. Y esto parece muy sencillo, pero es algo que es importantísimo procesar en tu corazón.
y permitirle a nuestro Padre establecerte en esta realidad. Porque lo que va a ser hecho en tu espíritu es que en lugar de verte en necesidad, que es un engaño, si eres hijo, si eres hija de Dios, no estás en necesidad. Estás provisto. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad me ha sido dado por su divino poder. ¿Es realidad eso o no? ¿Se la creo a Abba o no? Pero tengo deudas que no están pagadas o tengo demandas financieras que no están suplidas todavía, que no tengo yo el dinero en la mano, o tengo condiciones en mi cuerpo que no están resueltas, o tengo X, Y, Z situación. Bueno, ya está provisto. El problema no es provisión, el problema es saber recibir. Y lo que estamos hablando es cómo se recibe. Primero escucha, aprende a escuchar. Si de nada te sirve estar duro y dale con Abba, es que acuérdate que tengo estos problemas y acuérdate de esto y acuérdate de aquello y dale y duro y dale y duro y dale y duro. Y nunca escuchar a él decirle, vamos a un ejemplo muy importante. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y ellos llevan su agua, ¿no? Su provisión de agua y de comida. Y mientras tienen su propia provisión, pues ahí van. Pero cuando se les acaba su provisión, están en medio del desierto y ya no hay agua. ¿Qué pasa? Pues arman un motín, ¿no? Se vienen contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto donde había mucha agua aquí al desierto a morirnos de sed? Bla, 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 bla. Nunca, ese pueblo nunca quiso oír a Dios. Esa es la característica del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Y por eso es tan importante lo que Dios dice en Hebreos capítulo 4 respecto a ese pueblo y a esa conducta. Y nos dice a nosotros, no repitas el mismo error, porque a ellos también se les anunció el Evangelio igual que a ti. Pero ellos no quisieron oírlo, no entraron a fe. ¿Sí? No repitas tal ejemplo de incredulidad, dice el Espíritu Santo en Hebreos 4. Dios los invitó en varias ocasiones a venir a hablar con él. Ellos le respondieron a Moisés, no, ve tú y habla con Dios y lo que él te diga a ti nos lo cuentas. Pero nosotros no queremos hablar con él. Se les acaba el agua. Regreso al ejemplo. Se le echan encima a Moisés. Moisés sabe hacer una cosa importante. Él sabe ir a escuchar. ¿Sí? Y cuando él escucha a Dios, Dios le dice, porque llegaron a este oasis, pero encontraron el agua envenenada. Y entonces Moisés va con Dios y Dios le dice, toma el árbol que está ahí al lado de la fuente esta, córtalo, échalo al agua y el agua va a sanar. ¿Te das cuenta? ¿Había falta de provisión? No. ¿Había un descuido de parte de Dios para que no pudieran tomar el agua? No. Realmente, esa agua estaba siendo guardada para ellos. Nadie más la podía tomar. ¿Sí? Y cuando llegaron, ahí estaba el remedio provisto y todo lo que había que hacer
era escuchar al proveedor. Y yo espero, en mi espíritu, siento que esto es importantísimo para todos nosotros hoy, quizá para algunas personas en particular más, porque estamos en ese debate y hemos estado allí atorados, sin paz, sin reposo, por este asunto de provisión, porque no hemos entrado a fe respecto a quién es tu proveedor, quién se ha comprometido contigo y te ha dicho palabras como las que acabamos de leer. Todo es tuyo. Entonces, si no entro a fe, no hay poder. No hay con qué vivir eso que Dios dice. ¿Sí? Por eso vemos la secuencia. Pero si vengo a fe, Moisés escucha a Dios decirle, corta el árbol. Ahora, él podría haber elegido decir, ay, pero qué ridículo. Qué ridículo que con el arbolito este se va a arreglar todo el problema. Recordemos el camino por el que Dios llevó a Moisés para enseñarle a creer. Sí, no, este no era su primer round, ¿verdad? En cuestiones de creerle a Dios. Él toma el árbol, lo corta, lo echa al agua, el agua sana, todo el mundo toma, se sacian, llenan otra vez sus garrafones, cántaros, lo que han llevado, y ya, se acabó la crisis. Pero el pueblo nunca entró a fe. Y lo que es diferente hoy en día es que cada hijo, cada hija de Dios no puede manifestar fruto divino si en cada uno de nosotros no está operando fe. Romanos 1:17 dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se demuestra por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, tu vida como hijo o hija de Dios es en fe. ¿Sí? Y eso quiere decir que nos corresponde estar escuchando en nuestro corazón. Más importante que hablar es escuchar. Deja que lo que salga de tu boca sea el fruto de haber escuchado, no al revés. Primero calla, humilla tu corazón, humilla todos esos pensamientos que quieren alborotarse, y si están alborotados, porque algunos tenemos, y yo los tuve, problemas donde es que ¿cómo callo mi cabeza? Es que ¿cómo le hago? Y Dios me llevó al Salmo 42 a aprender una importantísima lección de la experiencia de David. David en el Salmo 42 le dice a Dios, primero habla consigo mismo, le habla a su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y luego se refiere a Dios. ¿Se dan cuenta? En un momentito vamos a disectar esto un poquito más. Pero él le dice a Dios, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Pero está rompiendo con someterse a lo que está haciendo su alma para someterse a Dios. Y la lección aquí es la importancia de elegir estar de acuerdo con Abba, con su verdad, y no darle más peso y más razón a los argumentos que se levantan en tu mente, en tu corazón,
que a lo que Abba te dice. Y entonces, si escucho palabras de vida eterna, Jesús habla de qué tipo de palabras Él nos habla. Dice las palabras en Juan capítulo 8, Él dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Pues te das cuenta de la importancia de escuchar, es recibir palabras de vida. Romanos 8, lo que acabamos de hablar, de leer, dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará también mi cuerpo mortal. Necesito estar siendo vivificado. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Tú puedes estar operando tu existencia en tu fuerza y la prueba de eso es que te vas cansando, que te estás desgastando, que es difícil, que es pesado. Si eso es tu condición, esta palabra es para ti. Entra a fe. Si estás recibiendo fe, tu espíritu es vivificado, es capacitado con virtud. ¿Y qué sucede cuando el poder de Dios está activándose en tu espíritu? Pues lo que sigue en la lista es conocimiento. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es conocimiento? En el lenguaje de Dios, el lenguaje verdad. Conocimiento es la vivencia de eso que Dios te habló. Recuerda que cuando Dios te habla, Él te da el poder para vivir fe. Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que todavía no veo. Pero entra esta seguridad adentro del espíritu porque es palabra de Dios. Y entonces la manifestación de fe es reposo. ¡Wow! Ya está resuelto esto. Porque mi papá ya me dijo que Él se está encargando de ello. Gracias, Padre. Entras en acción de gracias, entras en gozo, entras en paz. ¿Te das cuenta? Ahí está el problema todavía. Pero en el instante que Él te habla, tu espíritu le cree a Él más que a la otra realidad. Ahora viene el poder, virtud, para que se haga realidad lo que el Padre te ha dicho. Y entonces en la vivencia de esa realidad, en el poder de Dios, no en tu poder, virtud es exclusivo de Dios. Fe es exclusivo de Dios. Toda esta lista son los poderes divinos que te son ministrados para que tú participes de la naturaleza de Dios. Conocimiento. Lo vives. Se hace realidad lo que Dios te dijo. Tú lo vives. Ya no es un concepto, ya no es un a lo mejor, ya no es una posibilidad, ya no es una esperanza, es una realidad. Se vuelve tu realidad. Eso es conocimiento. Lo que no vives, no lo conoces. En la vida divina. Solo conocemos lo que vivimos. Cuando mi padre me convenció de esta verdad, se me desinfló un globote, ¿no? Yo creía conocer mucho de Dios. Y cuando Él me hizo saber, lo único que sabes de mí es lo que vives de mi naturaleza. ¡Pum! Tronó ese globo. Y me di cuenta que mi conocimiento era ínfimo
pero en su gracia, él no me lo dijo condenatoriamente, sino me lo dijo en verdadero amor, para sacarme de un engaño que producía orgullo y nada de capacidad de escucharle. Por lo tanto, nada de fe, nada de nada. Entonces, estamos este día recibiendo verdad de cómo opera la vida divina. Cuando dice para que vengamos a ser participantes de la naturaleza divina, este es el proceso. Aprendo a escuchar, Dios me habla en mi espíritu. Eso que Él habla activa su fe dentro de mí, y cuando yo elijo creerle, porque es una elección, ya tienes con qué creerle, pero tienes que elegir creerle. Entonces, soy investido de poder, virtud, para vivir eso que Dios está hablándome. Y cuando lo vivo, entonces estoy añadiendo a la virtud conocimiento, porque ahora tengo la evidencia, ¿sí? Ya es algo mío, y eso transforma completamente cómo me veo, cómo veo a mi Padre, y estoy siendo establecido en la naturaleza de Dios. Ahora, finalmente, para que empecemos a comentar y escuchar lo que Dios quiere darnos a través de cada uno de ustedes, tenemos que entender que esto no opera como el pensamiento humano pensaría. Bueno, primero tengo que volverme un experto en fe para que luego empiece a trabajar un poquito de virtud, y cuando ya yo sea perfecto en virtud, entonces voy a tener un poquito de conocimiento y así. No opera así. Por eso hablamos un poquito de la cebolla, ¿no? Tiene muchas capas. Entonces, estoy seguro que al escuchar lo que hoy estamos recibiendo, tú puedes identificar eventos en tu vida donde esto ha sucedido ya. ¿Sí? Y no fueron años y meses en medio, es pum, 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 es ya, ahorita mismo. ¿Sí? Si escucho a Dios y le creo, paz entra, descanso se manifiesta y Dios cumple. Ahora, quizá todavía no sabemos permanecer, ¿verdad? Y por eso es preciso que estemos siendo instados a comprender el cómo opera esto, de forma que ya no nos salgamos y pensemos que eso fue una chiripada, ¿no? O una instancia. Muchas personas traemos el concepto de que Dios nos visita de vez en cuando. Y no entendemos que vida eterna es precisamente la operación de todo esto en nuestro espíritu y en nuestra existencia todo el tiempo. Constantemente. Repito, de parte del suministrador de vida, nunca va a haber apagones, nunca va a haber fallas. Entonces, si eso queda establecido en tu espíritu, te das cuenta que el único problema está en el que recibe. ¿Estoy recibiendo o no estoy recibiendo? Porque Dios está proveyendo todo el tiempo. Me toca a mí aprender a recibir. Así que esto es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. Entender esta secuencia: fe, virtud, conocimiento. Fe, virtud, conocimiento. Lo que sigue es importantísimo también, porque la promesa es llevarnos a la plenitud de Dios. Pero estas tres cosas primarias necesitan ser nuestro enfoque. El resto
va a tener mucho sentido y va a ser mucho más fácil vivirlo si aprendemos a escuchar. ¿Cuál es el producto de escuchar? Fe, aquí adentro, operando en mí. ¿Cuál es el producto de fe? Virtud. No voy a operar en mi poder, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es la prueba de que estoy operando en el poder de Dios? Que aunque las pruebas crezcan, aunque las demandas aumenten, no hay desgaste. En la Escritura dice que el hombre nuevo, el hombre que hoy soy como hijo de Dios, la nueva criatura, no se desgasta, sino que se renueva cada día. Entonces, a mayor demanda, mayor poder, mayor fuerza, mayor vida, mayor manifestación de Dios. Si hay poder, hay vivencia. Eso es conocimiento. Y esta es la oración de Jesús. Él dijo, esta es la vida eterna, Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a escuchar sus comentarios, hermanos y hermanas. Recibo fe escuchando. Tengo que elegir creerle a Dios o no, porque puedo elegir, Él me habla y yo lo mando a volar con argumentos, sí, pero esto y aquello, o le doy más importancia a otras cosas. Si elijo creerle en su fe, con su fe, recibo poder. Si recibo poder, me toca caminar en ese poder. También es una elección. Y hablaremos más, como digo, como la cebolla. Vamos a ir profundizando más sobre cada uno de estos temas. Pero si elijo vivir en el poder de mi Padre, voy a ver eso manifestado. Y esa experiencia vivencial es el conocimiento verdadero de Dios. Nada más puede ser aceptado por nosotros como conocimiento. Lee un capítulo y dices, ya me lo sé. No, ¿ya lo vives? Si lo estás viviendo, lo conoces. Si no lo vives, todavía no. Hay que recibir fe, poder, para que puedas vivirlo. No te conformes con quedarte en ignorancia, ¿sí? ¿Qué es quedarme en ignorancia? Es no vivirlo. Si no lo vivo, lo ignoro. Y ninguno fuimos llamados a estar como los niños en la vitrina, ¿no? Afuera de la vitrina de la dulcería, ¿no? Se te hace agua en la boca y se te escurre la saliva queriendo comerte los dulces que están allí, pero pues no puedes comprarlos. Eso no es lo que nuestro Padre hace. Él sirve la mesa y te la sirve en presencia de tus enemigos. ¿Sí? Entonces te das cuenta otra vez que de parte de Dios, Él cumple lo suyo, su compromiso, y yo y tú tenemos que aprender a recibir eso. Cuando te lo comes, entonces vas a poder conocerle. ¿Quién quiere iniciar participando esta tarde? No te escuchamos, Rayito. Yo quiero que nos compartas lo que estás viviendo, porque es precisamente alineado con esto que Dios nos está dando hoy.
aquí dicen las hijas que no habla, no se oyó ningún comentario porque don Héctor está descansando. Si no, yo hubiera participado. Pero bueno, sí, comentarles que pues a través de todo esto que hemos estado aprendiendo con Ava, todo estas cosas que nos ha estado enseñando, pues hemos estado experimentando diferentes problemas o retos o circunstancias que nos han ayudado a conocer a nuestro papá. Primero, pues lo primero que en mí ha hecho el Señor es que la fe realmente se activara en mí, el creerle a Él, eso ha sido maravilloso, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y el vivir las situaciones difíciles ha sido pues una bendición enorme porque le creemos a sus promesas. Entonces, ¿qué pasa? Descansamos en Él y empiezan las cosas a componerse, y sobre todo empieza uno a conocer a Dios, que eso es lo más hermoso, ¿no? El conocer, el tener esa convicción de que Él está presente, de que Él no se va, y por lo mismo podemos permanecer en Él, y por lo mismo Él actúa, y como Él actúa vemos su poder, vemos cómo Él empieza a acomodar todo a favor de nosotros. Hasta he experimentado en mi cuerpo también cómo ha trabajado en mi cuerpo, porque ha sido muchísimo el trabajo que hemos tenido, muchísimo lo que hemos tenido que estar activos, y he visto cómo mi cuerpo lo ha soportado. Hubo un momento en que yo le dije en estos días, Señor, ya no puedo, ahora sí ya no puedo, ya no me puedo ni levantar de la cama. Estábamos en una consulta médica y sentí que me desvanecía, y fue que dije, pero yo te creo. Tenemos muchas cosas que hacer todavía, tenemos que hacer un viaje a México, y como Héctor Fabio no puede manejar, yo me tenía que regresar manejando, y con la lluvia. Entonces dije, pero yo te creo, y pues yo no sé de dónde voy a sacar fuerzas, pero yo te creo, o sea, tranquila, a ver qué pasa. Y regresamos de la consulta médica, seguimos haciendo cosas, y en eso todo cambió en la casa. Los planes que se tenían se transformaron, no hubo necesidad de ir a México, yo pude descansar, y así como estos detallitos puedo decirles un montón de cosas que el hecho de no alterarse, de no enojarse, ayuda muchísimo, porque si le creemos a Dios, vivimos en esa paz, vivimos en esa, ¿cómo les digo? En esa paz en cuanto a que pone nuestros pensamientos en Jesús, en esa confianza de acuerdo a Jesús, y estamos tranquilos. Y Él empieza a acomodar todo, empieza a arreglar las situaciones, y por eso es tan importante la fe. La semana pasada no estuvimos en la reunión, pero me sorprendió al oír la plática de hace 8 días, y confirmándome Dios todo lo que Él me ha enseñado, ¿no? Todo lo que he experimentado con Él. Y había yo escrito el testimonio antes de oírla, ¿no? Entonces dije, ¡ay, qué hermoso! Pues se los voy a mandar a mis amigos. Y por eso lo recibieron en el grupo de los lunes.
por eso les mandé, hay todo mal escrito, pero dije, no, de una vez se los mando. Y eso es lo que estamos viviendo, y quiero decirles que sí funciona. Gracias, Ayrton. Hay indicadores instantáneos en tu espíritu que que es muy, muy sencillo saber si estoy en fe o no. Si estoy en fe, estoy en reposo. Y es divino ese reposo, no es que yo me sugestione y haga ejercicios para calmarme o nada, nada. Es en base a que ahora la fe opera en base a verdad, en base a la palabra de Dios, a su promesa contigo. Cada vez que te encuentres en desconcierto, es que no sé a qué se ha comprometido mi Padre conmigo, pues eso es un fantástico momento para escuchar, aprender a escucharle, ¿sí? Antes de darle paso a lo que siga humanamente, porque tu espíritu o está siendo provisto de vida, de comunión, de promesa, de fuerza, de gozo, de todo lo que Dios es, o no estás recibiendo, ¿sí? Y esta es la parte importantísima a comprender, es una vez que cada uno de nosotros le ha dicho sí a Dios, ven a vivir en mí, hazme tu hijo, hazme tu hija. Él está presente, eternamente. Y Él está en lo que ha pactado contigo, ¿sí? A eso viene a vivir en ti. Entonces ahora ya no se trata de dónde encuentro a Dios. Ahora se trata de, estoy recibiendo tu presencia, tu participación, estoy aceptando que seas parte de esto que estoy viviendo o no. Realmente, ahí está todo nuestro reto. ¿Sí? Y lo maravilloso es que cuando entramos a fe, recibimos poder, vamos a la vivencia. Todas las cosas se acomodan. Rayito decía ahorita, bueno, ella está enfrentando este plan y este desgaste y demás. Entra a fe y todo se ordena. ¿Te das cuenta? Y es lo mismo en cualquier situación que vivas. Es exactamente lo mismo. ¿Qué necesitaba la situación en el mar cuando se soltó la tormenta y los discípulos estaban aterrados de morir? Que Jesús hablara. Y cuando Él habló, los vientos cesaron, el mar se calmó, los discípulos entraron a paz, hubo grande bonanza. Bueno, aquí está el punto. Tu espíritu no tiene por qué estar en desasosiego. Olvídate de las tormentas de afuera. Enfócate en las tormentas de adentro. ¿Por qué? Porque hay crisis en tu espíritu. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay gozo ahí? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Bueno, hay una sola razón. No estamos en fe. Si no hay fe, nada de lo demás va a funcionar. ¿Quién más quiere participar? Yo, Héctor, adelante, por favor. gracias. Pues estando allá en lo que estuvimos ahorita, de la cuestión de la cirugía, pues ahí estaba yo en la cama y Rayito andaba con su aparatito yendo justamente de la conferencia de la semana pasada. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y por qué es esa secuencia y no es otra? O sea, ¿por qué, vaya, cuál es la razón, digámoslo así, o cuál es el fondo de que sea esa secuencia? Y pues comenzó el Espíritu Santo a decirme cosas. Me dijo, mira, acabas de tener hace 3 días a tu niñito, a tu hijito, a tu nieto,
ahí en tu casa, aquí en la casa. Y entonces el asunto está en que pues comencé a pensar que efectivamente esa secuencia es, digámoslo así, la secuencia natural, porque yo ya, bueno, pensé ligando todos los conceptos, que al bebé su mamá le ofrece comida, está aprendiendo a comer con cucharita, ¿no? Con la boquita. Entonces le ofrece comida y él en un momento pues acepta ese ofrecimiento raro en su vida, ¿no? Que le den algo, así una cucharita. Y lo acepta. Entonces ahí, y nuevo, exactamente. Entonces dije, pues ahí está la fe. Y luego viene el que pues comienza a darse la comidita y él comienza a probarla, ¿no? Y el hecho de probarla dijo, pues claro, o sea, esa es la virtud, o sea, ese es el poder. El paso número 2, poder, porque tiene él, digámoslo así, la decisión, la capacidad de decidirse a probar la cucharita y aceptar que entre en su boquita. Esa es la virtud. Y la tercera, pues, es obvia, ¿no? O sea, la tercera es que, pues, le gusta y comienza a probar y hace caritas de que, pues sí está sabroso, ¿no? Eso está bien, está sabroso, está bien comer en cucharita. Y eso lo interpreté o lo entendí como el siguiente paso. Es decir, como conocimiento, ¿no? Se dio cuenta de que estaba la cosa bien, de que estaba la cosa, digámoslo así, funcionaba, ¿no? Entonces, pues el testimonio, en cierta forma, es la manera como mi papá me está diciendo que la secuencia es correcta, la secuencia es así porque es manera natural de llegar, ya lo vamos a ver seguramente, de llegar al paso final que es amor. Entonces, pues ese era mi comentario, ese pensamiento pues que tuve en un momento dado acerca de justamente este pasaje, tomando como principio la pregunta de cómo está esta secuencia. O sea, quiero saber, entender más por qué es esta secuencia y no otra, ¿no? ¿Me explico? Gracias. Gracias, Héctor. Importante esta explicación, ¿no? En vivo que Dios te dio con este recién nacido que está aprendiendo a comer, ¿sí? Y en nuestro caso es precisamente el aprender a participar de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro gran reto. No es ganarnos la gloria, no es superar esto, aquello. Todo nos ha sido dado, no sabemos participar. Entonces tenemos que ser traídos a la manera perfecta en que nuestro Padre ha diseñado nuestra participación de su naturaleza. Y para mí es asombroso, ¿no? Que Él mismo esté viviendo en mi espíritu y que no haya un instante en que Él no esté disponible y atento para hablarme su verdad y impartirme su fe, y luego, cuando yo elijo creerle con su fe, me invista de poder para que yo pueda vivir eso que Él me habló. Y cuando lo vivo, ahora ya tengo ese testimonio y empieza a forjarse, así como el bebé, siguiendo con el ejemplo que nos da Héctor, ¿verdad? Pues no solo es el gusto, sino también es el beneficio, ¿no? Que le va a hacer ese alimento a su cuerpo. Y entonces se empieza a forjar un raciocinio que comprende y que opera en base a esa experiencia vivida. Y esto es lo importante de nuestra transformación, es que si vivimos lo que Dios nos ha hablado, nos convencemos de ello. ¿Te das cuenta? Y todos los razonamientos que antes operaban en contra a ese conocimiento de Dios son superados, son desechados de nosotros y empezamos a poder operar en la mente de Cristo.
¿sí? Así que el ejercicio de esto va a resultar en algo maravilloso, en algo asombroso. Pero todos tenemos que iniciar. Y tenemos que iniciar con conciencia, con determinación y confrontar todo lo que adentro de nosotros mismos se opone a la sencillez de este proceso divino. Pero el hecho de que sea sencillo no quiere decir que no sea perfecto. Es algo poderosísimo porque opera en base a quién vive en ti. ¿Quién más quiere aportar algo este día? Yo. Adelante, Leti. Es más bien como una duda. Es decir, si tú nos explicas que cuando nosotros aceptamos que Cristo venga a vivir en nosotros, en ese instante fe también entra en nosotros. Que la fe no depende de que yo me esfuerce por tener más fe o de estarle pidiendo, papá, dame fe para creer, porque la fe ya está en mí, ya está dada por Él es fe, así lo estoy tratando de entender ahorita. Entonces viene una circunstancia difícil, un proceso, por así decirlo. Y a mí en particular le digo, bueno, Abba, yo te creo lo que tú me has dicho en tu palabra, pero la circunstancia en vez de como ir tomando como decía Rayito, como que ir viendo que las cosas se van acomodando, al contrario, ¿no? Se empiezan a desacomodar más, entonces entra como angustia, entra como temor. Ese es el punto en donde es cuando tú dices todos esos argumentos que nos apartan de fe. Nosotros, ahí sí es el esfuerzo humano en desecharlos, en manejarlos, esa es la parte que yo no entiendo, cómo no permitir o qué hacer cuando vienen estos argumentos, estos temores, porque yo las circunstancias las sigo viendo o peor, y no salirme de mi fe. Ahí yo me atoro mucho. No sé si pudieras explicarme eso. Gracias. Muchas gracias, Leti, por compartirnos esto. De eso se tratan estas reuniones, de escuchar los testimonios que ya están siendo vividos y de permitirle a Dios aclarar las dudas o los problemas o retos que estamos enfrentando. En lo que tú comentas, te hace falta una parte importantísima. Si Jesús es el autor y consumador de la fe, Él ha venido a vivir en ti. Pero el hecho de que Él vive en ti no quiere decir que ya tú estás operando en su fe. Y eso es lo que hemos estado hablando el día de hoy, es aprender a escucharle. Entonces, si tú le dices, yo creo lo que me has dicho, te estás refiriendo a un pasado, a un evento, a algo que recibiste antes. Pero lo importante es escucharle ahora, es decirle, ¿qué me dices de esta situación que estoy enfrentando? Háblame en este momento, a mi corazón, a mi espíritu, tu palabra de vida, vivifícame ahorita. ¿Te das cuenta? Y es en ese momento y cada momento que necesitamos aprender a escucharle. Si ejercitas eso, luego nos vas a contar lo que sucede. ¿Sí? Porque al querer vivir de la fe de ayer, por llamarle así, caemos en un tropiezo, ¿sí? Lo que funcionó ayer no funciona hoy, porque así no es la cosa. Es como el maná que Dios le proveía al pueblo de Israel en el desierto. Les dijo, no guarden, mañana va a haber fresco, ¿sí? Entonces los incrédulos que hacían guardaban y se les echaba a perder, ¿no? Se trata de el estar recibiendo. Mira, yo no puedo enfrentar un problema que viví con éxito, por llamarle así, ayer, en fe, todo esto que hemos hablado, y decir,
esto es lo mismo que ya viví, ya sé cómo hacerle. ¿Sabes qué va a suceder? Me voy a dar el azotón. No va a funcionar. Porque no es así. No es así. La lección no es, ya sabes cómo hacerle, ya no des guerra. No. La lección es, aprende a vivir en uno con el Padre. Hacia allá es donde estamos siendo llevados. Entonces, a mis ojos podría parecer la misma situación, pero eso no importa. Debo negarme a querer saber por mi cuenta para escuchar a mi Padre cada vez. ¿Sí? Si esto se parece a lo de ayer, voy a decir, Padre, ¿por qué me traes aquí otra vez? Antes de hacerme conjeturas de qué estoy enfrentando y por qué y cómo voy a salir de esta, o sea, todo eso ya está fuera de fe. ¿Sí? Debo aprender antes de cualquier respuesta de mi corazón a escuchar. Padre, ¿qué hago aquí? ¿Qué propósito tienes en esto? ¿Qué quieres hacer en mí con esto? Y cuando escucho, ahí está, la fe tiene que ser ahorita. Escuchar tiene que ser ahorita. ¿Sí? Entonces, a menos que haya eso, pues lo demás no opera. Porque tú tienes una expectativa que no nace de fe. ¿Te das cuenta? Y tú dices, no, pues las cosas están poniendo peor. No, tu papá está siendo fiel, pero tú no estás recibiendo lo que él quiere darte a través de esa circunstancia. Entonces, claro que sí se prolonga, y muchas veces innecesariamente, porque no estamos permitiendo que el propósito por el cual esto vino a nuestra vida se cumpla. Y ya que estamos en eso, solo como referencia, no vamos a meternos a hablar profundamente de eso ahorita, pero Primera de Pedro capítulo 1 es la referencia que les invito a todos a leer durante la semana, que habla de la prueba de tu fe, o la mejor palabra es la purificación de tu fe, ¿sí? De la operación de fe en ti. Cada ejercicio de retos y de dificultades y de situaciones que enfrentamos viene a nosotros para que nuestro ejercicio en fe sea más y más ágil, más y más limpio y claro y transparente y fluido cada vez. Entonces, Leti, inicia allí. O sea, no busques entender cómo se conecta lo que Dios te ha dicho ayer al problema de hoy, sino regresemos al punto clave. Padre, háblame tu palabra a mi corazón como tu hija respecto a lo que estoy viviendo. Y aprende a esperar su respuesta. Y Él te va a estar hablando. Y eso va a cambiar, porque vas a entrar a su orden, ¿no? Un comentario más que alguien quiera compartirnos antes de dar gracias por esta tarde. Tenemos dos. Pues yo ahora estos días han pasado muchas cosas inexplicables, pero la más dura ha sido que ahora no estuvo mi hija Silvia y estuve con mi yerno Adrián, y por primera vez abrió su corazón eh, fue con la especialista eh, de mi nieta, y cuando me platicó todo el cuadro tan difícil, tan duro, la verdad que faltaban palabras de cómo decirle, pero en mi interior había algo que me sostenía y me decía, yo eres tu padre que me sostiene para poder soportar todo esto, lo que él está diciendo. Y ahorita sobre lo de la fe, efectivamente, la fe que yo tengo con mi padre, esa comunicación que permanezco con él, es mi sostén.
es mi fortaleza, es mi esperanza, es mi refugio, y Él me permite vivir en gozo y en paz. Llegué a estar humanamente al momento me impactó el diagnóstico no agradable, pero sé también que ese diagnóstico es humano, y sé que mi padre tiene planes de bien para mis hijas, mis yernos, mis nietos. La salud de uno de mis yernos también, al tener tantos años de no poder verlos, pues también, pero le digo a mi padre, gracias porque me hace sentir que tú me confortas, que tú me sostienes, que yo ya estoy aprendiendo a no vivir de acuerdo a las circunstancias, sino viviendo en fe y confiada en que humanamente yo no puedo solucionar nada, pero que tengo un padre que es el que me está respaldando y es el que está haciendo todas las cosas para que yo como mamá, como abuela, como suegra, pueda seguir viviendo agradecida con Dios, que cada día me ha permitido ver el amor que mis hijas no tuvieron de un padre terrenal, que lo tengan, y que cada una de ellas también vivan con ese amor de ese Padre Celestial, que es el que tiene planes de bien para cada una de ellas y de mi vida también. La verdad que ahorita que habla de la fe, para mí es una bendición, porque ahorita es para que yo me pusiera a llorar y desesperar, horas de gritos, porque han habido situaciones muy difíciles, pero le doy la gloria a mi Padre, le doy la gloria a mi Padre, y confirmándome esa enseñanza de hoy, de que tener fe es permanecer firme, donde mi Padre me está respaldando y Él está ante mí como ese poderoso gigante, tomando el control de sean diagnósticos, sean enfermedades de mi yerno, sea todo, Padre. Humanamente yo no puedo hacer nada, pero mi confianza y mi seguridad están en ti. Y yo le doy las gracias a mi Padre Dios, porque ahorita con esta fe, que Él me sostiene, y que anoté también que tengo que hablarle a mi Padre para superar lo que puedo estar viviendo. Y entonces, eh, llega esa fe, esa seguridad, esa paz, ese amor que solamente mi Padre me permite ver, y que no soy una mujer ni que me deprimo, ni que estoy lamentando, sino que estoy glorificando a mi Padre en pensamientos, en obras y en acciones. Y eso es todo, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Magnolia. Cada evento en nuestras vidas es perfectamente conocido por nuestro Padre, y Él anhela que le demos la oportunidad de que le conozcamos en medio de estas circunstancias, y que nos conozcamos como sus hijos también en medio de estas circunstancias. ¿Alma Laura? Sí, quería preguntarte sobre lo que decías, ¿no? Que los pensamientos de que nos habla en quietud, en reposo, regularmente, o estamos acostumbrados a tener como ese espacio, buscar ese espacio para estar a solas con Dios, para platicar con Dios nada más, y tener tiempo de estar en silencio para poder escuchar su voz. Cuando ahorita te estás diciendo que tengamos que permanezcamos en esa quietud, ¿no? Se está refiriendo Dios a que permanezcamos en todo tiempo, ¿no? En el trabajo, en la oficina, aquí en la casa, lo que estemos es dejar a Dios que nos hable, porque, híjole, la verdad, yo creo que por eso Dios te decía ahorita que insistieras en comentar eso, porque yo batallo mucho para escuchar a Dios, batallo mucho para dejar que Él hable a mi corazón, a menos que escuche, o cuando leo su palabra, algo que brinca en mí,
mi corazón es lo que está él hablando. Ahorita entiendo perfecto lo que estás diciendo, que Bien, se ha desconectado Alma Laura, pero entendimos básicamente lo que ella dice es, ella batalla en este asunto de escuchar a Dios, y es muy común en el inicio, porque es totalmente ajeno a la existencia humana. En la existencia humana, adentro de tu corazón estás tú, y hay personas que escuchan otros espíritus malos dentro de su espíritu, que les hablan, ¿no? Pero el ser humano vive vacío o vive habitado por espíritus malos que le sugieren y le atormentan y le dicen cosas. Bueno, la primera parte, quizá para ayudar en esto que has preguntado, Alma Laura, es a entender que esta comunicación es en tu espíritu, no es en tu mente, no es en tu cerebro, ¿sí? ¿Y cómo vemos la diferencia? Bueno, la diferencia está en este diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. No está sucediendo aquí, sino es en el corazón. No el corazón de carne y sangre, sino en esta parte interior que nos ha sido dada, que es nuestro espíritu. Entonces, empecemos con la sencillez de un recién nacido, ¿sí? No sobrecompliquemos el asunto. Es cómo superar esta batalla cuando no podemos escuchar en nuestro corazón. Creo que les he comentado, pero aquí va otra vez el testimonio de este hermano, que después de una reunión me dijo con mucho desaliento y con mucho dolor, ¿por qué yo no puedo oír a Dios como tú dices que lo oyes? Y se lo he rogado y se lo he rogado. Entonces, mientras él decía lo que estaba diciendo, la única manera en que yo puedo dar una respuesta de parte de Dios es escuchar a Dios en mi corazón. O sea, yo no puedo escucharte a ti, pensar en mi repertorio, ¿qué te digo? Eso sería humano y sería totalmente terrible negarle a mi Padre que Él te hable sus palabras y negarme. O sea, es una acción que una vez que entiendes esto ya no lo practicas. Lo que tengo que hacer es escuchar lo que tú dices, pero no escucharte a ti, sino en mi corazón escuchar a mi Padre. ¿Qué me está diciendo Él con tus palabras? ¿Sí? Entonces, si yo aprendo a no razonar las cosas, sino a escuchar a mi Padre, Él va a darme su palabra. Y esto se aplica a todo, ¿sí? Te puede estar hablando tu patrón, te puede estar hablando tu cónyuge, tu hijo, tus papás, el chofer del taxi, quien sea. Pero el Hijo divino no escucha como el humano. El humano escucha con su propia capacidad. El Hijo divino necesita escuchar al Padre, porque toda su existencia depende de eso. ¿Sí? Entonces, a este hermano, la respuesta que Dios me dio fue, es que tú estás esperando escuchar a Dios aquí, en tu mente, aquí, en tus oídos. ¿Sí? Estás esperando una visión, estás esperando cosas externas a tu espíritu. Tu mente, tu cerebro es externo a tu espíritu. Y la comunión que Él quiere tener contigo es en tu espíritu. Es allí donde Él ha venido a vivir. Entonces, si tú desechas esta expectativa de escuchar a Dios donde Él no te está hablando, para permitirle que Él te muestre
y te enseñe a escucharle en tu espíritu, todo va a cambiar. Dimos gracias, él se fue, esa mañana era muy temprano, y iba camino a su trabajo. Esto ya me lo contó el próximo día. Llegó cambiado, otro hombre, completamente. Me dijo, ¿qué crees que pasó? Que ya sé oír a Dios. Y entonces nos contó lo siguiente, se vio manejando y de repente puso Dios en mi corazón, ¿te das cuenta dónde? En mi corazón, el llamar a una de mis hermanas que yo no le había llamado por muchos años. Era tan fuerte eso que detuve el carro, tomé el teléfono y le llamé a mi hermana. Y en cuanto ella escuchó mi voz, se puso a llorar y me empezó a contar que era una respuesta de Dios, que yo le llamara. Y ya Dios me dio palabras para decirle a mi hermana y oré con ella. Y me conmueve de veras cuando un hijo aprende a escuchar. Dice, cuando colgué el teléfono, se me prendió el foco. Y me di cuenta, yo escuché a Dios. ¿Sí? Y me di cuenta que no era la primera vez, pero que yo estaba atorado queriendo obligar a Dios a hablarme donde yo quería que Él me hablara, en lugar de aprender a escucharle en mi espíritu. Si tu mente puede estar ahí haciendo lo que en desorden, pero parte de tu transformación es que tus pensamientos van a ser sujetos en lugar de desordenados. Primera de Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, versos 4 al 6 te lo explican. Entonces, no te dejes regir por lo que tu cabeza dice. Y no te enganches en la conversación de tu corazón contigo mismo o contigo misma. Allí en el corazón es donde hay que callarse y preguntar. ¿Sí? Y lo primero que quieres no es que Dios te explique el problema que tú tienes enfocado. Leti, eso es parte de lo que tú estás preguntando también. Si yo lo que quiero es, no quiero que me hables de nada más, quiero que me contestes para cómo se va a arreglar este problema, porque es lo único que me importa. Papá no juega así, ¿sí? Lo que Él quiere decirte es que eres su hija. ¿Te das cuenta? Por eso es que el testimonio del Espíritu a tu espíritu es que eres hija de Dios. Cuando tu espíritu escucha eso y dice, Abba, entonces lo demás puede darse. Mientras no haya esa conexión de hija, Abba, no vas a escuchar al Padre, porque estamos demandando una respuesta al afán, a la angustia, al temor, al estrés, a la necesidad. Y eso está fuera de fe. ¿Sí? Entonces tenemos que negarnos a eso y decir, Padre, yo lo que quiero es escucharte a ti, decirme quién soy para ti. Ahí empieza la comunicación correcta. Y de allí nace todo lo demás. Entonces, esto necesita ponerse en práctica. ¿Sí? Y como todos podemos darnos cuenta, no es para mañana, es para allá. Sí, es elegir entre estar viviendo en la naturaleza de nuestro Padre, donde no hay afán, no hay temor, no hay estrés, no hay angustia, no hay amenazas, donde hay fe, hay gozo, hay paz, hay bondad, hay descanso, hay placer, enfrente de situaciones como las que se están mencionando hoy. Mi esposa y yo acabamos de ver a su hermano partir a la presencia de nuestro Padre, y todo este ejercicio ha sido en
la naturaleza de Dios. Es que no tenemos que vivir la partida de alguien como algo trágico, pero la única manera es estar escuchando, ¿sí? Es estar escuchando a cada instante y todo el tiempo. Para mi esposa viene una memoria, ella tiene que elegir, ¿la vive en muerte o la vive en vida? ¿Lo hace sufriendo o lo hace dando gracias y permitiéndole a Abba darle vida, vivificar esas memorias? ¿Sí? Y entonces, hermanos, esto es el pan de todos los días, el pan de los hijos de Dios. Y por eso me encanta lo que Dios le mostró a Héctor sobre el bebé, porque ese es nuestro cuadro. Así tenemos que vernos. Somos recién nacidos, estamos aprendiendo a comer. ¿De acuerdo? Vamos a dar gracias. Padre Santo, es hermoso vivir tu presencia en nosotros y empezar a entender a qué viniste a nuestras vidas. Que no estás sentado en un trono demandando ser servido, sino que has venido a darnos vida y quieres enseñarnos a recibir vida. Y esto inicia con fe y luego virtud, para que haya conocimiento vivencial de tu vida, de tu naturaleza, de tu persona y de nuestra realidad como tus hijos. Gracias, Padre, por lo que continuarás enseñándonos a cada momento por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.